Buen día, mi nombre es Vilma Moncada y en esta ocasión vamos a hablar sobre los diagramas de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta que se utiliza para determinar la relación existente entre dos variables, en este caso la variable X y la variable Y. Una de las variables es independiente y se grafica en el eje X precisamente. Normalmente es la variable más controlable. La otra variable es dependiente y se grafica en el eje de la Y. En la siguiente tabla que vemos al lado derecho, se presentan los datos de una muestra donde se midió la velocidad de un automóvil y el rendimiento de la gasolina. Entonces, en este caso, vemos el ejercicio en pantalla al lado derecho. Vemos el número de la muestra. Fueron 16 muestras las que se tomaron en esta ocasión, tal como lo vemos aquí en la primera columna. Vemos los datos de la velocidad en millas de hora por hora y el rendimiento en millas por galón, ¿verdad? Entonces, vemos las sumatorias totales de acuerdo a el eje X serían 744 la velocidad de millas por hora y la velocidad, el rendimiento, perdón, en millas por galón, el rendimiento total sería 440 millas, ¿verdad? Entonces, bien, podemos ver en este caso que nosotros aquí lo realizamos prácticamente de manera manual. Lo que hacemos en el procedimiento es multiplicar, en este caso, X por y aquí tenemos entonces la columna XY, que es la multiplicación de cada uno de estos datos. El primero sería 29 por 37 y pues ahí tenemos el valor, sería 1073 y de esa manera vamos sacando cada uno de los valores, solamente vamos arrastrando entonces la fórmula. Luego en la siguiente columna lo que vemos es los valores de la casilla X elevado al cuadrado. En este caso, entonces, como podemos ver en la fórmula, sería 29 elevado al cuadrado, ¿verdad? Nos da 841. Acá, como nuevamente 29 lo elevamos al cuadrado, nos vuelve a dar lo mismo. 34 elevado al cuadrado sería 1156 y así respectivamente, ¿verdad? Arrastramos la fórmula. Luego en la siguiente sería y elevado al cuadrado, o sea, 37 elevado al cuadrado sería 1369. La siguiente sería 34 elevado al cuadrado, 1156, y simplemente vamos arrastrando los datos hasta obtener el último resultado y sacamos luego las sumatorias de cada uno de esos valores. Eso si lo hiciéramos de manera manual o si lo desarrolláramos eh, en un planteamiento normal en Excel. Muy bien, pero en este caso vamos a utilizar lo que es la plantilla predeterminada, que es lo que tenemos acá en el lado izquierdo. ¿Cómo realizarlo ahora entonces? Mediante una plantilla predeterminada. Lo único que tenemos que hacer en esta ocasión es colocar los valores que tenemos acá. Solamente manipulamos las casillas que están en blanco, no manipulamos en este caso esta casilla que está en gris, esa no se toca, ni tampoco el gráfico, porque al digitar los datos automáticamente se van colocando cada uno de los valores y el gráfico pues se va trabajando solo mediante el Excel. Entonces, en este caso, colocamos los valores de X, el primero sería 29, en el eje de la Y sería 37, el siguiente sería 29 y 34, el siguiente sería 34 y 34, 34 y 29, 39 y 32, 39 y 27, 44 y 31, 44 y 28, 49 y 25,
54, perdón, 49 y 30, 54 y 31, 54 y 20, 59 y 21, nuevamente 59 y 21, 64 y 17 y finalmente 64 y 23. Eso lo pueden ir trabajando ustedes también en casa. Y vamos viendo que estos valores, tanto en X como en Y, son valores que pues ya se observan mediante el muestreo, ¿verdad? Entonces son valores que hemos encontrado mediante el muestreo, ¿verdad? Y luego al trabajar estos valores, entonces al trabajarlos como XY, X cuadrado, Y cuadrado, entonces se nos va desglosando los valores que estamos graficando en el gráfico que aparece acá. Muy bien, aquí vemos el eje de las X en la parte horizontal y el eje de las Y en la parte vertical. Entonces, eso es lo que vamos a graficar, ¿verdad? Vemos entonces 29 y 37, entonces aquí vemos 29 y 37, que es el primer valor que está aquí, entonces lo graficamos, 29 en el eje de las X, 37 en el eje de las Y, luego 29 y 34, como lo vemos acá, 29 y 34, que es este valor que vemos acá. Ahí vemos donde dice series, eje Y, punto 29, entonces ahí podemos ver que nos dice 29,34. El siguiente valor, 34, en el eje de las X y 34 en el eje de las Y, que es este punto que vemos acá. Precisamente 34 en el eje de las X y 34 en el eje de las Y. Luego el siguiente punto sería 34 y 29. Entonces aquí los vamos viendo, cada uno de estos valores sería este punto que tenemos acá, 34 en el eje de las X y 29 en el eje de las Y, que es este punto. Y así vamos graficando cada uno de los puntos y vemos que va marcando una tendencia, ¿sí? Una tendencia que podemos identificar en este gráfico. Ahí vemos entonces lo que es el diagrama de dispersión de la velocidad entre el rendimiento de la gasolina, ¿verdad? Versus el rendimiento de la gasolina. Entonces, aquí podemos observar que existe una correlación negativa. Cuando nosotros vemos que se da este patrón, ¿sí? Cuya orientación, ¿verdad? Viene en este sentido que observamos en pantalla, la correlación que se da es negativa. Más adelante vamos a ver el análisis de los tipos de correlación que existen. Y es importante identificar ahora lo que es el coeficiente de la correlación para poder interpretar el gráfico y así saber entonces cuál es la tendencia de por qué se da una correlación negativa. El coeficiente de correlación, cuando es igual a 1, entonces nos indica que existe una correlación perfecta positiva. Pero en este caso, ¿verdad? Por lo general, casi nunca se suele dar. Entonces, la tendencia va aproximada a un valor de 1. Entonces, puede ser entre 0,85, 0,90, 0,95. ¿Dónde podemos ver este valor? Pues bueno, aquí en esta casilla nos tira precisamente el valor del coeficiente de correlación, que nos indica que es menos 0,85. Como nos dice que es un valor negativo, entonces sabemos que la correlación es negativa. ¿Por qué? Porque cuando el coeficiente de correlación nos da como resultado menos 1 o un valor aproximado hacia menos 1, existe entonces una correlación, si fuera menos 1, perfecta negativa. Pero por lo general casi nunca se da que sea un valor exacto de menos 1, entonces la tendencia va en valores negativos hasta llegar al menos 1.
¿verdad? Y cuando existe un coeficiente de correlación igual a cero, significa que no existe correlación, ¿verdad? Entonces, o si se da un valor muy cercano a cero, no existe correlación, que generalmente lo que vemos es que estos datos están dispersos de tal manera que tal vez el patrón es un círculo o una tendencia similar a un círculo, una circunferencia. Entonces, eso es más o menos para que ustedes se formen una idea. Entonces, cuando la tendencia viene más o menos en este sentido, la correlación es positiva y el valor da cercano de la correlación, da cercano a uno positivo. Cuando el valor da cercano a -1, como es en este caso, entonces la correlación es negativa. Muy bien, y con esto entonces damos fin al ejercicio. Espero que sea de su provecho, que tengan un feliz día.